Buenos días. Gracias nuevamente a la Fundación NatBio por esta invitación. Espero que sea de máximo provecho para todos ustedes. Dentro del área de suplementación o de estrategia de suplementación en bovinos, hoy en particular nos vamos a referir a los beneficios de la suplementación más allá del entorno en leche producida, cuya estrategia básicamente consiste en suplementar de manera continua el rebaño en producción. En primer lugar, quisiera que veamos o que comparáramos los requerimientos de energía y de proteína cruda para una vaca de niveles de producción de leche aproximadamente 12 kilogramos al pico y 3,5% de grasa, que comparáramos esos requerimientos con la disponibilidad de energía y proteína en los pastizales que normalmente encontramos en el trópico bajo. Una vaca con estos niveles de producción al pico es la misma vaca que va a producir a inicio 12 kilogramos de leche por día, a mitad de lactancia 9,3 y al final 7 kilogramos por día aproximadamente, con un consumo de materia seca más o menos constante, alrededor de los 11-12 kilogramos de materia seca, pero con unas necesidades de proteína cruda expresadas en porcentaje que van a ser variables, como ustedes pueden observar, mucho más alta a inicio que a mitad o final de lactancia, y de igual manera con unos niveles de energía muchísimo más altos a inicio y a final de lactancia que a mitad. Los niveles de energía al final de lactancia pueden ser relativamente más altos que a mitad, porque recordemos que la vaca que pierde condición corporal a inicio de lactancia debe luego recuperar esa condición corporal perdida, y eso es lo que queremos, aportando una mayor concentración de energía. Entonces, si nosotros comparamos estas necesidades porcentuales de proteína cruda y de energía en megacalorías por kilogramo de materia seca versus la calidad del pastizal, podemos darnos cuenta rápidamente que difícilmente nosotros vamos a poder proveer todas las necesidades de proteína y de energía única y exclusivamente con el pastizal. Es decir, vamos a llegar a la conclusión de que es imposible una nutrición adecuada exclusivamente a pastoreo en esas vacas cuya producción es de 12 kilogramos o más de leche, y que por lo tanto es inevitable la movilización de las reservas corporales. Ahora bien, la primera pregunta es, ¿necesariamente tenemos que suplementar o podemos buscar forrajes de mejor calidad? Podemos buscar forrajes de mejor calidad, podemos tener forraje pasto de corte, podemos utilizar silaje de maíz, podemos utilizar cualquier otra estrategia de complementación. Sin embargo, siempre vamos a necesitar la suplementación porque necesitamos unos niveles de energía que no nos va a aportar jamás ningún forraje. Entonces, una estrategia de complementación puede ser el pastoreo nocturno, en este caso con pasto elefante morado, que busca maximizar el consumo de forraje, más o menos en 3,5% de su peso vivo, en base a materia seca. Particularmente es muy útil el pastoreo nocturno cuando las temperaturas son extremas, durante la sequía, que podemos tener temperaturas de 34, 38, 42 y hasta 46 grados centígrados como tuvimos en los meses de abril y mayo de este año. Con esta estrategia buscamos recuperar peso, ganar condición corporal, mejorar la tasa de preñez, además de que es una estrategia económica.
Pero ya entrando en materia con la suplementación, ¿por qué vamos a suplementar? Bueno, vamos a suplementar quizás la primera intención, el primer objetivo es aumentar la producción de leche a corto plazo. Pero a largo plazo también podemos encontrar beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Efectos positivos en la condición corporal y en la eficiencia productiva. Con la suplementación a largo plazo logramos aumentar los días de lactancia. O sea, podemos aumentar la producción total de leche por lactancia de esa manera. Podemos también incrementar el contenido de proteína en la leche. Y últimamente podemos incrementar el contenido de grasa, particularmente cuando utilizamos grasas para suplementar. Podemos aumentar también la capacidad de carga de la finca y mejorar la utilización de pastizales de baja calidad que tienen baja digestibilidad si utilizamos suplementos ricos en proteínas y ricos en almidones. Ahora bien, si esa suplementación después del posparto es insuficiente o mezquina, ¿qué llamamos una suplementación mezquina? Cuando es menor a 0,9 kilogramos de suplemento por cada 100 kilogramos en aquellas vacas de mayor potencial lechero. Por ejemplo, una vaca de 400 kilogramos requeriría 3,8 kilogramos de suplemento. Si nosotros intentamos suplir a una vaca de más de 15 kilogramos de leche con menos de 3,8 kilogramos de suplemento, obviamente vamos a tener problemas de excesiva movilización de grasa durante el posparto. Vamos a tener pérdida también con esa misma movilización de grasa, pérdida de proteínas tisulares. Esa vaca probablemente va a caer en un problema de desarrollo de hígado graso, de síntomas de cetosis y de anestro posparto. Esos anestros posparto pueden presentarse durante los primeros 130 días en leche, que a su vez se conllevan a intervalos entre el parto y la preñez mayores a 170 días. En el siguiente gráfico vamos a establecer la relación entre la condición corporal y la reproducción. Podemos observar que en la medida que la vaca pare con mayor condición corporal, la aparición del primer celo posparto ocurre más rápidamente, en menos días. Con una condición al parto cercana a 3, las vacas tienen el primer celo posparto alrededor de los 85 días. Mientras que cuando paren con menor condición, alrededor de 2,25, la aparición del primer celo posparto ocurre alrededor de los 105 días. También podemos ver la relación que existe entre la condición corporal al parto y los cambios de condición corporal que ocurren en las primeras semanas posparto. En la medida que la vaca pare con mayor condición corporal, en esa medida pierde más condición corporal, pierde más peso. Ahora, ¿es deseable entonces que una vaca para con menos de 2,5 de condición corporal al parto para que pierda menos condición corporal? No. Lo que queremos es que una vaca para con una condición corporal alrededor de 3,25 y que en ese caso las pérdidas de condición corporal sean mínimas, que podrían ser alrededor de 0,3, 0,4. Nunca más de 0,5 unidades en 30 días, en los primeros 30 días. De la misma manera, en la medida que tenemos vacas con mejor condición corporal, las tasas de preñez son mejores, mucho más altas. Alrededor de 3 podemos tener tasas de preñez del 97,5%. También cuando tenemos condiciones corporales mayores a 3,5 podemos también tener tasas de preñez acumuladas que son altas. Pero lo deseable, vuelvo y repito, es que la condición corporal del parto sea de entre 3 y 3,25.
La suplementación debe ser continua. O sea, la primera estrategia en rebaño en producción es utilizar la suplementación de manera continua, ¿verdad? Inclusive en estos tiempos tan críticos desde el punto de vista económico, no es aconsejable, ¿verdad?, suspender de manera intermitente la suplementación, ¿verdad?, porque hay una reducción en la producción de leche que puede ser desde un 20 hasta un 50%, ya bien sea por efectos simplemente de apoyo de la vaca o por efectos ya metabólicos que van a causar una disminución del consumo general de materia seca y una caída en la producción que van a ser mucho más difíciles de recuperar. Pero sobre todo, recordemos que el mejor efecto o los mayores o los más grandes efectos de la suplementación están en los efectos a largo plazo. Estos efectos a largo plazo tienen que ver con una disminución de la tasa de aborto, con una disminución de la mortalidad embrionaria, con una mejora del peso al nacer, e inclusive del comportamiento productivo de esa cría a futuro, con una disminución de los riesgos de enfermedades como cetosis, de hipocalcemia, de fiebre de la leche, etcétera, etcétera. Un aumento de la resistencia a enfermedades, una disminución de la aparición de los problemas endometritis, etcétera, etcétera. ¿De qué dependen las cantidades a suplementar? Bueno, dependen de dos conceptos que es importante entender. Uno es la tasa de sustitución y el otro es la respuesta marginal en producción de leche o respuesta en leche. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, la tasa de sustitución, vamos a poner este ejemplo. Una tasa de sustitución de 0,5, generalmente es muy común, significa que la vaca va a consumir medio kilogramo menos de materia seca de pastizal por cada kilogramo de materia seca ingerida de suplemento. Recordemos que en el pasto también hay agua. El agua contiene 80, 70, 80, 85% de agua, generalmente. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la materia seca en ese pasto. Entonces, vuelvo y repito, una tasa de sustitución de 0,5 significa 0,5 kilos de materia seca menos por cada kilogramo de suplemento en comparación con las vacas que no están siendo suplementadas. La respuesta en leche significa a los kilogramos adicionales de leche por kilogramo de suplemento que recibe el animal, ¿verdad?, por encima en comparación, con las vacas que no están siendo suplementadas. Entonces, el suplemento va a depender de estos dos conceptos y la respuesta en producción de leche va a depender de la tasa de sustitución. Entonces, nosotros vamos siempre a querer mantener una tasa de sustitución alrededor de 0,5 o, si es posible, menor a 0,5. La respuesta en producción siempre es mayor antes del pico de producción de leche. ¿Por qué? Porque antes del pico de producción de leche, durante las primeras 5, 6, 8 semanas en leche, la vaca está movilizando sus reservas de energía para obtener la energía necesaria para producir leche. Y independientemente, esto va a ser así independientemente de la cantidad de suplemento que pueda recibir. Entonces, la cantidad de leche producida no depende directamente de la cantidad de suplemento que estamos ofertando, va a depender de la capacidad que tenga para movilizar esas reservas de energía, llámese grasa, proteína, etcétera, etcétera. Entonces, por esa misma razón, siempre vamos a obtener una mayor respuesta en leche con menor suplemento durante las primeras semanas postparto. Y nunca pensemos que se debe a la calidad del suplemento, se debe simplemente a la grasa que está siendo movilizada para obtener la energía. Veamos, ¿cuáles son los factores que afectan la tasa de sustitución y que nosotros debemos
conocer para minimizar aquellos factores que nos van a aumentar la tasa de sustitución. Entonces, ¿qué nos aumenta? Aquí tenemos del lado derecho aquellos factores que nos aumentan la tasa de sustitución, digamos, a 0,6 o quizás hasta más. Y del lado izquierdo tenemos los factores que nos ayudan a disminuir. Entonces, debemos evitar lo que nos aumenta y debemos favorecer lo que nos disminuye esa tasa de sustitución. ¿Qué hace que disminuya la tasa de sustitución? Bueno, hacer una mayor selección por animales con mayor actitud lechera, con mayor potencial lechero. En la medida que tengamos dentro de un rebaño que aún siendo pastoreo, vacas con potencial de 12, 14, 16 kilogramos de leche, 18 kilogramos de leche, esas son vacas que experimentan menor tasa de sustitución. Es decir, que siempre, aunque reciben suplementos, van a comer más forraje en el potrero. ¿Qué nos disminuye también la tasa de sustitución? Bueno, tener un balance energético ligeramente negativo, ¿verdad? O sea, vacas que no estén sobrealimentadas, vacas que no estén sobrecondicionadas, vacas que tengan una condición alrededor de 3, 3,25, inclusive menor, van a tener menor tasa de sustitución. En cambio, una vaca con una condición corporal mayor a 3,5, sobrecondicionada, sobrealimentada, es una vaca cuya tasa de sustitución es mayor y no es deseable. De igual manera, en la medida que si tenemos pastizales con baja digestibilidad, menor al 60%, bueno, en esos pastizales la tasa de sustitución va a ser menor, pero en este caso no vamos a querer tener pastizales con menor digestibilidad. Siempre el empeño va a ser en realizar un mayor control de maleza, una mejor fertilización, una mejor rotación de potreros, etcétera, etcétera. Todo eso con el afán de mejorar la digestibilidad de ese pastizal. La oferta del pastizal. Bueno, si tenemos potreros con la carga animal ajustada, el tamaño de los potreros está ajustado, mejor dicho, a la carga animal, de manera que hacemos la oferta de pastizal adecuada, en esa misma medida vamos a tener menor tasa de sustitución. Dicho de otra manera, si utilizamos potreros muy grandes, con baja carga animal, la tasa de sustitución va a ser muy alta. El animal va a comer menos forraje. También depende de la cantidad de carbohidratos no fibra. Con esto nos referimos a la cantidad de almidones y de azúcares que pueden estar presentes en el suplemento. En la medida que tenga menor concentración de almidones y de azúcares, ese suplemento, dentro de los límites aceptables, claro está, la tasa de sustitución va a ser menor. Pero si por el contrario nosotros utilizamos melaza, la melaza es prácticamente, bueno, son niveles muy altos de sacarosa, de azúcar. A la medida que un animal lo suplementemos única y exclusivamente con melaza, digamos con 1 o 2 kilogramos de melaza, ese animal está más propenso a caer en problemas de alta tasa de sustitución. Depende también de la cantidad de proteína cruda que pueda tener tanto el pasto como el suplemento. Para evitar tasa de sustitución muy alta, tenemos que tener niveles relativamente altos de proteína cruda en ese suplemento. Y los niveles de fibra no necesariamente tienen que ser muy altos, pero también tienen que ser los adecuados para un suplemento. La respuesta en leche disminuye cuando aumenta la suplementación. Bueno, ustedes dirán, nunca vamos a suplementar con 10 kilogramos de suplemento en vacas a pastoreo, es verdad, pero simplemente esto es de manera ilustrativa. Lo que intentamos aquí es que ustedes puedan observar que generalmente el nivel de suplementación recomendado es hasta 5 kilogramos, no quiere decir que es exactamente 5. ¿Cuántos kilogramos debe recibir esa vaca? Va a depender
del nivel de producción en particular que tiene esa vaca. Pero si tenemos la necesidad de suplementar con 6 o 7 kilogramos aquellas vacas que produzcan 18 o 20 kilogramos de leche, tenemos por seguro que en ese caso la respuesta en producción de leche va a ser menor. O sea, los kilos de leche por cada kilo de suplemento adicional van a ser menor. En cambio, cuando suplementamos con menos de 5 kilogramos, la respuesta en leche va a ser mayor. Y esto tiene que ver con el balance energético. Porque vacas que suplementamos con menos de 5 kilogramos y que experimentan mayor respuesta en leche tienen menor balance energético o balance energético ligeramente negativo. Mientras que aquellas vacas que necesitan mayor suplementación tienen balance energético generalmente positivo. Lo que sí tenemos que tener siempre o entender siempre es que a través del suplemento logramos, aunque exista una ligera disminución en el consumo del forraje, el consumo total de materia seca va a ser siempre mayor. Y esta es la gran ventaja. Es decir, que si en una vaca no suplementada el consumo de materia seca es de 10 kilogramos, en una vaca suplementada el consumo va a ser de 11, 11,5 o 12 kilogramos. Siempre va a ser mayor, ¿verdad? Y lo otro que también tenemos que entender es que el suplemento no va a sustituir totalmente al forraje. Simplemente es una sustitución parcial lo que hace, ¿verdad? Muy parcial. Entonces, veamos que generalmente cuando los niveles de suplemento están alrededor de 5 kilogramos o por debajo de 5 kilogramos, es donde vamos a obtener los mayores beneficios en kilogramos de materia seca total adicional ingerida, ¿verdad? En la medida que la suplementación excede los 5 kilogramos, aunque podamos aumentar la cantidad total de materia seca ingerida, los kilogramos adicionales de materia seca ingerida, la velocidad con que esto ocurre disminuye. Entonces, de nuevo, lo ideal es suplementar hasta niveles no mayores a 5 kilogramos de suplemento. La cantidad óptima entonces de suplemento depende de qué? Depende de 3 factores. Primero, va a depender de los requerimientos de energía y proteína de ese animal para producir determinado nivel de producción de leche. Y va a depender de la cantidad de energía y proteína principalmente que aporta ese forraje o esa dieta basal constituida por forraje. En segundo lugar, va a depender de la respuesta en producción de leche. Ya dijimos entonces que esa respuesta en producción de leche es mayor con suplementos con niveles de suplementación entre 1 y 5 kilogramos por día, que corresponden también con niveles de producción de leche entre 11 y 16, 17 kilogramos de leche. Bueno, y repito, producciones de leche promedio de mayores a 17, 18, 20 kilogramos requieren niveles de suplementación de 6, 7 kilogramos. Pero a esos niveles de suplementación la respuesta en leche va a ser menor y obviamente el retorno de dinero va a ser menor. Y en tercer lugar, la cantidad óptima también de suplemento va a depender de la relación entre el precio del suplemento y el precio de la leche a puerta de corral. Entonces, obviamente que la cantidad óptima de suplemento que vamos a utilizar va a depender del precio del suplemento, pero no exclusivamente, va a depender del precio, o debe depender del precio del suplemento y del precio de la leche. ¿Okay? Veamos, si el precio del suplemento es 5% menor al precio de la leche, usted puede suplementar con hasta 5 kilogramos de suplemento. No quiero decir que va a dar 5 kilogramos de suplemento a cada vaca,
Le va a dar aquella que requiere 1, le va a dar 1 kilogramo, y aquella que requiere 5, porque tiene producciones cercanas a los 16 kilogramos, le debe dar los 5 kilogramos. En ese caso, el retorno económico es de 37%. Este retorno económico no incluye los beneficios a largo plazo, que tienen que ver con la recuperación de la condición corporal, la mayor tasa de preñez, el mayor peso del becerro al nacer, etc. Todos esos beneficios enormes a largo plazo, de los que depende que el negocio no se caiga, porque recuerde que el negocio no es solamente producir leche en el momento, el negocio es sostenerse en el tiempo. Y hoy en día lo que estamos viendo en estos tiempos de caos es precisamente la necesidad en mantenerse en el tiempo, ¿no? Con una actividad, con una actividad económica, principalmente tener una actividad económica. Así vemos que en la medida que el suplemento tiene el mismo costo que la leche, ya usted no puede suplementar con hasta 5 kilogramos, la máxima suplementación tiene que estar en 4 kilogramos y el retorno se reduce ligeramente. Y así progresivamente, en la medida que el suplemento ya cuesta 10, 20, 30, 40% más que la leche, los niveles de suplementación se tienen que reducir hasta 2 kilogramos. Es decir, que aunque usted tenga una vaca que produzca 15, 16 litros de leche, lo recomendable sería darle 2 kilogramos de suplemento nada más. Con el atenuante de que esa vaca entonces necesariamente va a movilizar grasa, va a producir menos leche, va a tener problemas para preñarse, etcétera, etcétera. Y el retorno económico también se va a ver grandemente comprometido. Hasta llegar a la situación extrema donde el suplemento cueste 50% más que la leche. En ese caso, ya no es recomendable suplementar absolutamente nada. Entonces, es allí donde el problema pues, no tiene solución. Pero digamos que dentro de estos márgenes todavía se puede suplementar, con mayor o menor cantidad, pero se puede suplementar, y no olvidemos que siempre vamos a tener unos beneficios adicionales que no están incluidos dentro de este retorno. Ahora, el suplemento ideal, aparte de que tiene que ser, porque la suplementación tiene que ser ideal desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, etcétera. El suplemento desde el punto de vista técnico, nutricional, también tiene que ser ideal. Si sus animales no están siendo satisfechos desde el punto de vista nutricional, con los niveles de energía y proteína que requieren, porque el pasto, la calidad del pasto es insuficiente, entonces probablemente va a tener que utilizar un suplemento con niveles más altos de proteína cruda. Normalmente se recomienda 18%, pero a lo mejor tendrá que utilizar 20, 22%. Y no es muchas veces hasta necesario para algunos grupos dentro de la finca utilizar promedio de 25 hasta 27% de proteína cruda. Ahora bien, lo ideal en estos tiempos de crisis entonces es preparar de manera artesanal ese suplemento dentro de la misma finca, adquiriendo ingredientes, también comprando con suplementos comerciales ya preparados que pueda conseguir en un momento de oportunidad a menor costo. La idea o la estrategia es comprar hoy, guardar, ¿verdad?, almacenar por un tiempo prudencial, siempre dentro de los márgenes de caducidad del alimento, y utilizar luego. Siempre va a resultar mucho más económico. Desde hace bastante tiempo, muchos productores han venido utilizando las estrategias, como estrategia utilizar un ingrediente como suplemento, no un alimento balanceado, sino un ingrediente. Digamos, utilizo urea, o utilizo urea protegida, o grasa sobrepasante, harina de carne y hueso, cualquiera de los que ustedes ven a continuación. Aun cuando, desde el punto de vista económico, esto puede ser una estrategia
hay que tener en cuenta que esto significa un compromiso, ¿verdad?, entre, eh, entre la parte económica y los niveles de producción que se van a obtener. Porque nunca un suplemento de estos va a garantizar los requerimientos de energía, proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, que tiene ese animal. Entonces, lo mejor es un alimento que sea formulado, ¿ya?, así sea que lo preparen en su finca, pero siempre y cuando responde a una recomendación de una persona de un nutricionista en este caso, ¿verdad?, es lo más aconsejable. Entonces, si bien muchos de estos subproductos los podemos conseguir en las cercanías, en la zona, los podemos conseguir en el mayorista, algunos inclusive podríamos hasta producirlos en la misma finca, ¿verdad? Hay que prestarle atención a los niveles en que pueden ser usados, que se recomienda que puedan ser incluidos dentro de un suplemento o que puedan ser usados de manera directa. Yo acá les hago una lista de aquellos recursos que, aunque pueden estar disponibles, pueden ser económicos, pueden inclusive ser recomendados por algunos otros especialistas, en mi caso particular no los recomiendo. Recursos no recomendados: broza de café, descarte de ajonjolí, palma de coco, cascarilla de arroz, vinaza. ¿Por qué? Porque tienen niveles muy altos de fibra que generalmente tiene muy lignificada, que tiene baja digestibilidad y que en lugar de de producir un beneficio, lo que va a crear a la larga son mayores costos y mayores pérdidas. Hay otros recursos que, aunque a veces son regalados, no los recomiendo porque también tienen un uso muy limitado, muy limitado. Me refiero particularmente a los logos de destilería, que realmente pueden causar destrozos, pues, desde el punto de vista metabólico y de salud. Descarte de salsa de tomate, descarte de galletas, descarte de caramelo, etcétera, etcétera. Así como también existen productos comerciales que se pueden recomendar para fincas en condiciones intensivas, con ganadería Holstein, Jersey, tabulada, altos niveles de producción, etcétera, etcétera. Pero no son recomendables en fincas pequeñas con bajo nivel tecnológico. Me refiero al uso de enzimas digestivas, de levaduras como Saccharomyces, urias protegidas, vitaminas protegidas, aminoácidos sintéticos como lisina y metionina, que pueden estar recomendados protegidos también, pueden ser recomendados en fincas lecheras intensivas, pero de nuevo, no van a producir ningún efecto beneficioso, puesto que los principales requerimientos para este tipo de producciones deben centrarse en proveer los niveles adecuados de energía y proteína, ¿verdad? Y existen otros medios, como son de lo que estoy hablando, a través de la suplementación, ¿verdad?, para hacer eso. ¿Cuáles son los niveles los cuales podríamos utilizar algunos de estos ingredientes de manera única? Por ejemplo, si tenemos nepe de maíz, hemos decidido que lo que podemos es dar nepe de maíz porque es lo que económicamente viable o de lo que disponemos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, podemos utilizar 450 gramos de nepe por cada 100 kilogramos de peso vivo. ¿Puedo utilizar más? Bueno, yo no le recomiendo más. Si usted tiene una vaca de 400 kilos, usted no debería pasar de 1800 gramos de nepe de maíz, o sea, de 1,8 kg. Y así sucesivamente hago una recomendación para los diferentes subproductos, que los he clasificado de acuerdo con el nivel de proteína cruda. Tomen nota que la cascarilla de maní, ¿verdad?, es una de las que recomiendo en menor cantidad, porque a pesar de que es un subproducto con niveles de proteína cruda hasta mucho mayores al 16%, tiene el problema de los altos niveles de grasa
y la baja palatabilidad que puede entonces ser contradictorio cuando se mezcla con otros ingredientes. Los granos de oleaginosa, podemos utilizar frijoles de descarte, podemos utilizar granos de soya, subproductos con niveles de proteína cruda mayor al 40%, los clásicos como la harina de carne y hueso, la harina de soya, que generalmente deben tener más de 44% de proteína. Sin embargo, es muy común, muy frecuente encontrarnos con muestras con menos de 40% de proteína cruda. El uso de bloques multinutricionales, muy discutido, muy utilizado a veces, o más que utilizado, muy defendido por algunos especialistas. Sin embargo, particularmente no lo recomiendo para su uso continuo en rebaños en producción, en vacas lactantes, en sistemas de pastoreo. Lo recomiendo para otros grupos dentro de la finca de pastoreo, ¿verdad? Para los animales en crecimiento, para el jorro, pero no para la vaca en producción, porque de nuevo, la vaca en producción tiene altos requerimientos de proteína y energía, son requerimientos macro. Y los bloques multinutricionales están diseñados de una manera que su consumo esté limitado para evitar los problemas de intoxicación por el exceso de nitrógeno. Recordemos que los bloques multinutricionales tienen dentro de su formulación altos niveles de urea que son los que garantizan esos altos niveles de nitrógeno degradable y que precisamente es la idea o la bondad que tiene un bloque multinutricional, es suplementar nitrógeno degradable cuando los pastizales son deficientes en proteínas, ¿verdad? Pastizales muy malos, pastizales en época de sequía, y en donde recomendamos el uso del bloque, si es posible, de manera directa en el pastizal, de manera tal que el animal pueda lamer el bloque y sincronizar el aporte de nitrógeno degradable con la celulosa, la fibra que está presente en ese forraje, en ese pastizal. Aquí les voy a dejar 4 fórmulas artesanales con diferentes ingredientes, fáciles de conseguir en el mercado, siempre incluyendo el uso de la mezcla mineral, del carbonato de calcio, en algunos casos el uso moderado de urea, con niveles de proteína cruda alrededor del 13, en este caso, bueno, la fórmula número 4 tiene 15,6% de proteína cruda, niveles de energía bastante aceptables para el tipo para los rebaños a los que me estoy refiriendo. Recuerden que me estoy refiriendo desde el principio de la presentación a vaca en producción con niveles de menores a 16 kilogramos, a pastoreo, etcétera, etcétera. Aquí también les dejo esta fórmula que me la comentó un productor en la zona de Bolívar, perdón, en la zona de Maturín. Yo la transcribí, ¿verdad? Hice los cálculos. Bueno, más o menos está en estos niveles de proteína cruda del 13%. Y a él le funciona muy bien porque dispone en la zona de ripio de yuca, de mata de ratón, porcinaza, que es el excremento de los porcinos, que lo producen en la propia finca, etc. Esto no lo utiliza él directamente para las vacas en producción, lo utiliza para animales que no están en producción, cualquier otro tipo de animales menos las vacas en producción. Recomendaciones en general. En los primeros 60 días después del parto es importante monitorear la pérdida de la condición corporal. Si nosotros, a la medida que observamos vacas que van perdiendo mayor condición corporal, hay que irlas identificando, hay que incrementar el nivel de suplementación directo en el momento del ordeño, 1 o 2 veces al día. Y en la misma medida también que ya conocemos nuestras vacas, sabemos que las vacas son de mayor potencial productivo. Es decir, por ejemplo, si sabemos que por
las lactancias anteriores, una vaca en particular produce 14, 15 kilogramos de leche, entonces sabemos que esa vaca tiene que recibir 4 kilogramos de suplemento. ¿Verdad? Entonces, desde un momento que para no es necesario que esperar a que ella exprese los 14 kilogramos de leche o que dé los 14 kilogramos de leche. Lo que queremos es evitar que ella empiece a movilizar excesivamente su condición corporal. Entonces, para evitar eso, oportunamente comenzamos a darle sus 4 kilogramos de suplemento que requiere. Pero igualmente, si se trata de una vaca de menor producción, pues una vaca de 12 kilogramos, usted lo que va a suplementar es 2 kilogramos nada más. Y si es una vaca de menor producción, probablemente 1 kilo o ninguno, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que en situaciones de sequía, de mala calidad de pastizales, cuando los niveles de proteína disminuyen por debajo de 9, entonces esas mismas vacas, aunque sean de menor producción, también pueden requerir hasta 2 kilogramos de suplemento por día. Igualmente, en el caso de vacas muy flacas que ya llegaron a mitad, final de lactancia, en donde necesitamos que recuperen media condición corporal o hasta más, ¿verdad? Antes que se sequen, para que puedan quedar preñadas o que ya quedaron, están preñadas, pero es necesario garantizar esa gestación y garantizar un crecimiento adecuado del feto, entonces es necesario también aumentar los niveles de suplementación. Es decir, que nunca la suplementación debe estar nada más que medida en función de los niveles de producción de leche que observamos en el momento del ordeño. Tiene que estar supeditada a estos otros factores de los que he estado hablando. Igualmente, las vacas secas, un mes antes del parto, hay que colocarlas en un pastizal pequeño, lo más cercano a la sala de ordeño, lo más cercano a la casa del encargado, ¿verdad? Para estar constantemente observada y ofrecerle también suplementos, por lo menos 1,5 kilogramos por día. En esas vacas hay que restringir el suplemento de minerales y de sal para evitar los problemas de edema de la ubre, sobre todo en novillas, pero sobre todo también los problemas de hipocalcemia, de tetania, que se pueden presentar cuando se ofrece mucho calcio, sodio y potasio. Calcio a través de los minerales, sodio y potasio a través de pastizales que estén muy fertilizados. Por eso es que en estos casos es preferible utilizar pastizales de mediana calidad. Es conveniente también ofrecer el suplemento balanceado o el suplemento artesanal en los comederos que estén ubicados en las callejuelas, en áreas de sombra, en las antesalas del ordeño, o comederos portátiles a nivel de potrero, de manera siempre de facilitar la sincronización en el rumen del consumo de los almidones en los alimentos con la proteína y la fibra en los forrajes. Estudiar la posibilidad de suministrar raciones combinando pasto de corte, suplemento. Hay que suministrar también suficiente agua. A veces subestimamos la cantidad de agua que un animal requiere. Veamos en los siguientes cálculos cómo incluso en una vaca con potencial de producción de leche de 10 kilogramos, cuando la temperatura es de 38, puede necesitar hasta 86 litros de leche, 86 litros de agua por día. Y aún más si los niveles de producción son mayores. Pero recordemos ahora en los meses pasados cuando la temperatura en el llano llegó hasta 46 grados centígrados. Estos requerimientos están por encima entonces de 100 litros de agua y son cosas que a veces obviamos. Entonces pensamos que las variaciones en la producción de leche se deben a que el animal que la calidad del alimento es mala o que se debe a que el animal está comiendo muy poco o que está enfermo, cuando realmente el problema tenemos que comenzar a abordar es el de que no hay suficiente agua en el corral. También recomendamos que se establezca el pastoreo nocturno
¿verdad? Siempre y cuando se disponga de pastizales de excelente calidad, o sea, pastizales, pastos de corte, bien manejados, etcétera, etcétera. Estos pastizales tienen también que ser establecidos cerca de, del- de la sala de ordeño. Eh, Hay que limitar también las horas de pastoreo, desde 2, 3 horas hasta toda la noche, va a depender del drenaje que pueda haber en los potreros, de si estamos en época de lluvia o no, de la incidencia de mosquitos, etcétera, etcétera. Hay que tomar todos estos factores en cuenta. Bueno, nuevamente le damos las gracias a la Fundación ACBio por su invitación y a ustedes por su atención. Y les dejo mi teléfono de contacto para cualquier consulta.